El punto 6 está relacionado con igualdad de vectores. Me dice que encuentre x, y y z perteneciente a los enteros. Los números enteros, ustedes ya los conocen. Tenemos el primer elemento, tenemos un 0, 2, 3. Esto sigue, ¿sí? Acá lo mismo, después están los negativos. Bueno, estos son algunos de los números enteros. No hay un primer elemento ni tampoco hay un último elemento, ¿sí? ¿Por qué dice que x y y tiene que pertenecer a los enteros? Porque puede ser que cuando ustedes resuelvan, quizás encuentren un x que vale un medio. Y un medio, ¿sí? Pueden poner como 0,5, no es un entero. Un entero carece de parte decimal, no tiene decimales, ¿sí? Así que si ustedes llegan a hallar un x que es igual a un medio, por ejemplo, se lo descarta, no me sirve, porque ese número no pertenece a los enteros. Por eso dice acá, la condición que x e y tienen que ser números enteros. Bueno, entonces me dice que encuentre los vectores que cumplen, ¿sí? Me dice que encuentre x y perteneciente a los enteros, sí, y ahí me pone una condición, me dice que a es igual a b menos 3c. Y me da las coordenadas, ¿sí? Medio incompleta, pero me da las coordenadas del vector a, b y c. Estas son las coordenadas, las componentes de los vectores a. Son estas. Es el vector a, vector b, y el vector c. Las coordenadas del vector c. ¿Sí? Ahí está. En este ejercicio nos pide, fíjense, acá me dice que a igual a b menos 3c. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá, fíjense ustedes, chicos, que yo tengo una igualdad. Como a es un vector, como b es un vector, como c es un vector, ¿sí? Todo esto es un vector. Lo que estoy teniendo acá es una igualdad de vectores, por lo cual tengo que usar el concepto de igualdad de vectores. Ya habíamos estudiado, dijimos que los vectores, lo vimos en la clase anterior, que dos vectores son iguales cuando sus respectivas componentes son iguales, o sea, coinciden, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos dicho, si tenemos un vector A que tiene componente 2, 3, menos 1, para que sea igual a un vector B, las componentes, sus respectivas componentes tienen que coincidir, ¿ves? La componente de la abscisa tienen que ser iguales, la componente de las ordenadas tienen que ser iguales, y las componentes de la cota, o sea, de la z, tienen que ser. Esa, digamos, es lo que sería la definición de igualdad. Por supuesto que también los dos tienen que pertenecer, ¿verdad?, en la misma dimensión, o sea, en este caso, esto sería, pertenece a L3, y este también, obviamente, ¿sí? Tenemos que tener el mismo espacio, ¿sí? Entonces las mismas componentes tienen que coincidir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sus respectivas componentes tienen que coincidir. Esa es la condición para que dos vectores sean iguales. Bueno, entonces con ese concepto, con esa idea, vamos a resolver este ejercicio. Me pide que busque cuánto vale x, cuánto vale y. ¿Dónde está el vector a? Dice a. Vamos a armar como una ecuación con esto. El vector a tiene estas coordenadas. Voy a poner el vector a acá. Espero que me alcance acá. Sería y más 1. Estas son las coordenadas del vector a. Igual, dice b menos 3c. ¿Dónde está el vector b? Está por acá. X menos 2x menos 2 menos 2y. ¿Sí? Dice menos, ¿sí? Menos dice acá. No sé si va a entrar todo acá. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Dice el vector c, pero multiplicado por 3. Multiplicado, dice, por 3. Si le parece, busquemos acá, encontremos el vector 3c, para que así tengamos espacio allá. El vector, acá me pide el vector 3c, o sea, el vector c multiplicado por el escalar 3.
sería, si yo multiplico esto por 3, ¿sí? Cada componente por 3, 3 por 0, 0, sí. ¿Podría apuntar la cámara para que... Sí, señor, sí, señor. Sí. Entonces, vamos multiplicando cada componente por 3, ¿sí? Para obtener el vector 3c. La primera componente multiplicada por 3 sería 0, 3 por x sería 3x y la segunda componente quedaría 3y. Entonces, este es el vector 3c y ese lo vamos a poner allá, ¿sí? También se puede poner acá 3 y efectuar acá la multiplicación, pero yo por una cuestión de espacio lo hice acá, ¿sí? Entonces vamos a poner acá el vector 0, 3x y 3y. A ver si la cámara lo toma. Sí lo toma. ¿Estamos? Entonces este es el vector 13. Bien, y vamos a efectuar la resta, porque esta es una resta de vectores. Restamos la primer componente con la primer componente, o sea, x menos 0. Restarle 0 no lo modifica nada, sigue siendo x. Después tenemos 2x. 2x menos 3x sería menos x o menos una x, pongamos menos x. Y la segunda componente, la tercer componente con la tercer componente, que sería menos 2 menos 2y restar 3y. ¿Sí? Estas son y, son términos semejantes, se pueden agrupar. Entonces sería menos 2, estos se juntan, serían menos 5y. Entonces menos 2 menos 5y. Y ahí tengo la tercer componente. Y ya tengo estos que representarían, digamos, todo el vector este, ¿sí? Porque esto, cuando ustedes restan, o sea, cuando ustedes multiplican un número o un vector por un escalar, obtienen un vector. Si ustedes restan vectores, obtienen vectores. O sea, todo es vectores. Suman, restan, vectores. Entonces esta resta me devuelve vectores. Y estas son, digamos, serían las componentes de ese vector. Bien. Y como decíamos al comienzo, acá lo que vamos a tener es una igualdad de vectores. Para que dos vectores sean iguales, para que este vector sea igual a este vector, sus respectivas componentes tienen que ser iguales. Y a eso va a dar lugar, va a surgir de acá una ecuación. O quizá un sistema de ecuaciones, bueno, ya se verá qué es lo que quedará, pero van a dar ecuaciones. Entonces, para que este vector sea igual a este vector, la primer componente tiene que ser igual a la primer componente. Entonces vamos a decir que 1 más y tiene que ser igual a x. La segunda componente, menos x, tiene que ser igual a la segunda componente, menos x. Y la tercera, ¿sí? Tiene que ser igual con la tercera. Y ahí pueden quedar un sistema de ecuaciones, puede quedar cualquier cosa. La cuestión es que ustedes tienen que resolver esa ecuación. Yo voy a borrar esto para poder resolver. ¿Qué vamos a aplicar acá? ¿Qué nos conviene? A ver, esta ecuación, la del medio, no vamos a utilizar porque esto es una igualdad de dos expresiones que es lo mismo, no tiene sentido esto. Acá no puedo hacer nada con esto, no tiene sentido tomar esta ecuación. ¿Cuál vamos a tomar? Vamos a tomar la primera y la tercera, ¿sí? Porque nos conviene. Tenemos un sistema que tenemos dos variables, dos valores desconocidos, dos ecuaciones sería que tenemos y dos valores, dos incógnitas sería, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Podemos hacer por sustitución, por igualación. Yo voy a hacer por sustitución, ¿no? Voy a despejar la letra i acá. Ustedes pueden elegir el método que ustedes quieran. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a despejar la i de la primera ecuación. Esta i la voy a despejar. Va a quedar i va a ser igual a x menos 1. Y esa i se llama sustitución porque vamos a sustituir, vamos a reemplazar. Entonces, repito, he despejado i de la primera ecuación y voy a reemplazar, sustituir en la ecuación de abajo, en esta. Ahí voy a reemplazar, ahí. Ahí donde tengo i voy a poner esta expresión y me va a quedar una ecuación todo en términos de x solamente. Bueno, voy a borrar esto,
Voy a borrar esto porque necesito espacio. Un ejercicio fácil, además que tiene mucho tema algebraico esto. ¿Se entiende lo que hice, no? He despejado la y de la primera ecuación y voy a reemplazar en esta, en la tercera. Ahí donde dice y voy a poner esto. Entonces sería copio 2x, como dice ahí, igual a menos 2, menos 5. Y donde dice y, con paréntesis siempre, x menos 1. Ahí está. Bien, y resuelvo esto. Esto vieron algo en el ingreso, esto es una ecuación de segundo grado. Podemos acomodar acá, aplicando propiedad distributiva. Menos por más menos, 5x, menos por menos, más 5. Pasamos las x derecha, izquierda, por donde ustedes quieran, agrupamos términos semejantes. Esto lo voy a pasar como más 5x. Esto es, a ver, este 5 menos 2 es un 3, es un 3 positivo. Lo voy a pasar negativo hacia la izquierda, o sea, al segundo, del segundo miembro, borramos acá. Y ahí está. Y es una ecuación de segundo grado que se resuelve usando la fórmula, la famosa ecuación de Bhaskara. ¿Sí? El primer término, acá esto es A, esto es B y esto es C. ¿Sí? Se la ubican, ¿verdad? La fórmula de la ecuación de Bhaskara. ¿Sí? A, B y C. Bueno, ahí usamos Bhaskara y vamos a resolver la ecuación. Recuerden que acá me pide la condición que x tiene que ser un número entero. Si nos llega a dar un número racional, número fraccionario, se descarta. Números decimales se descarta. Bueno, necesito seguir borrando, así que vamos a borrar por acá. Borramos. Ustedes van copiando, no sé si están copiando. Me imagino. Si alguien ya resolvió la ecuación, mejor. Esta es la fórmula de Bhaskara que sirve para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Una ecuación completa, tenemos A, B y C. Si alguien no se acuerda de las ecuaciones, me dice, tengo clases donde expliqué en algún momento este tema. Bueno, ¿me ayudan? Así hacemos rápido esto, ¿ah? B sería 5, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? 5, pongo 5, reemplazo, uso Bhaskara. A vale 2, ¿no? A, B, C, así en ese orden. A vale 2, C vale menos 3. Siempre que reemplacemos números que sean negativos, los reemplazamos con paréntesis. Acá vale 2 de nuevo y resolvemos. Hagamos rápido acá, esta parte, menos 5. Hagamos todo esto una sola vez, a ver, ¿cómo quedaría esto? Esto es 25, ¿o no? ¿Sí? Esto es 25. Acá menos por menos, esto se separa en dos partes, así, ¿sí? Resuelvo esta primera parte y después esta segunda parte, que estos tres números se multiplican. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto es? ¿Coinciden o no? ¿Están de acuerdo? Son 8. O sea, multiplico esto y por esto. Multiplican todo una sola vez como quiero. Bueno, ya directamente, si les parece, 25 acá más, ya lo pongo como 49. ¿Ah? ¿Les parece? Así ya hacemos, o sea, esto es 49, así efectuando la suma. Y sacando la raíz es 7, ¿sí? Ustedes en el parcial, en el examen, pueden hacer esto, ¿no? O sea, pueden omitir todas estas cuentitas. Si ustedes ya ven cuánto es el resultado, pueden poner. No hace falta que hagan el paso a paso. Bueno, y acá vamos a obtener como resultado, ¿sí? Esto va a derivar en dos soluciones. Ustedes ya saben esto también. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Se toma con más y después con menos. Sería menos 5. Ahí lo sacó ya. Menos 5 más 7. Son 2. O sea, más 7 menos 5 son 2.
tenemos un denominador ahí, podemos simplificar y ahí tenemos la primera solución, medio. Ese valor se descarta porque dice que x tiene que pertenecer a los enteros. Descartado. Vamos con la segunda solución, que es la misma, pero ahora tomamos negativo. Ahora 7 negativo sería 12, menos 12. Dividido me da menos 3. Ahí está. Este número pertenece a los enteros. Este número, menos medio, no pertenece. Entonces, la solución sería menos 3, porque es un número entero. Menos un medio, no es menos medio, un medio positivo, no es solución porque es un número racional. Bien, bueno, pero no queda acá no termina, ya he borrado todo ya. No termina ahí el ejercicio, porque ya hemos sacado el valor de x, está perfecto, x vale menos 3, pero me falta y. Bueno, a ver, alguien me dice, yo ya he borrado por ahí, en alguna parte está la ecuación despejada de y. ¿Cuánto valía y? Me dictan, fíjense ahí, si han estado copiando, ahí hemos despejado y cuando hicimos la igualación y pusimos que y era igual a, ¿me dictan cuánto es? ¿Cómo es? X menos 1. Así estaba cuando hemos despejado y. Bueno, ¿han copiado igual ustedes así también? X menos 1. Cuando hicimos todo, hemos planteado toda la ecuación, hemos despejado y había quedado, me dice acá el compañero, x menos 1. Entonces, reemplazamos en la x el valor menos 3. Y obtenemos un número que también, gracias a Dios, es también entero. Si no me da entero, a revisar todo el ejercicio, a ver a revisar todo. ¿Sí? Este número también pertenece a los enteros. Entonces, conclusión, acá dice, en la enunciado decía, determine, encuentre el valor de x, ¿verdad? Bueno, x vale menos 3 e y es un número también entero, o sea, cumplen las condiciones. ¿Se entiende? Bien, ahí está resuelto ese ejercicio, que tiene mucha parte algebraica, pero creo que no es complicado. Vamos a explicar el punto 9. Me dice el punto 7. Me da estos puntos que en realidad dice que son los lados de un paralelogramo. A ver, vamos a representar estos puntos o estos vectores en el plano cartesiano, así lo vemos mejor. Aparte me dice ahí que lo represente gráficamente. Vamos a representarlo, a ver. 2 menos 3. Ya saben que la primer componente es la x y la segunda es la y. Y que la primer componente se llama abscisa y que la segunda se llama ordenada. Entonces voy a marcar estos puntos. Ese vector A, ¿sí? Es un vector A. A veces los vectores no les indicamos la flecha, ¿sí? Pero es un vector A. Ese es un vector. Es el vector A. Que sería, en este caso, sería uno de los lados. Luego tenemos el vector B, que tiene por componentes 1, 2. Que sería este vector. Y dice que esos vectores representan los lados del paralelogramo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, si yo completara la figura, sería más o menos algo así. Bueno, vamos a poner algo ahí. Más o menos, así sería la figura completada. ¿Ve? Que es como un rectángulo achatado, si lo quieren ver así, ¿ve? Bueno, a mí lo que me pide el enunciado es que determine, dice, halle los vectores diagonales. Los vectores diagonales. ¿Cuáles son
los vectores diagonal. A ver, si yo tengo un rectángulo, por ejemplo, en el caso de un rectángulo, estos son las diagonales, ¿sí? Tiene dos diagonales, ¿sí? Esas serían las diagonales. Bueno, esto también tiene diagonales. Y tengo dos diagonales igual que acá, ¿sí? Además que en el caso de un rectángulo las diagonales son iguales, acá no. Tengo esta diagonal, ¿sí? Y después tengo esta, o sea, tengo una diagonal menor y tengo una diagonal que es mayor, ¿sí? ¿Cómo obtengo esas diagonales? Vamos con la diagonal mayor, que sería esta diagonal. Esa diagonal mayor, chicos, en realidad, pongamos el nombre del vector este se llama A y este se llamaba B, ¿no? Bueno, esa diagonal mayor lo que representa en realidad, y de ahí es cuestión de que ustedes se den cuenta de eso, esa diagonal mayor representa la suma del vector A más B. No sé si se acuerdan, creo que en física, cuando aprendió el ingreso, vieron algo de eso, ¿no? Cuando le daban dos vectores, A y B, y sacaban la resultante, que en realidad sería como una suma, ¿sí? Este es el vector A más B. O sea, sumar dos vectores, ¿sí? Sería el vector B, el vector A más B sería este vector, ¿sí? Sería eso. O sea, la suma de los dos vectores se obtiene de ese modo. Bueno, acá justamente la diagonal mayor representa la suma de los dos vectores. Ese vector, esa diagonal mayor que me está pidiendo, en realidad no es más que la suma del vector A más B. ¿Sí? Entonces esa diagonal, no sé si le quieren llamar D mayúscula, ¿sí? Lo vamos a obtener sumando el vector A más el vector B. Hagan el dibujo para que se guíen, para que vean. ¿Cuánto vale el vector A? ¿Cuáles son las coordenadas del vector A? 2 menos 3. Y el vector B tiene por coordenadas, por componentes. Sumamos las componentes, sus respectivas componentes, y vamos a obtener este vector, ¿verdad? Con estas componentes. ¿Sí? Fíjense ustedes, fíjense en las componentes, ¿no? 3, ese punto se supone que tiene coordenadas 3, que es el vector suma, menos 1, ¿eh? Coincide más o menos con lo que habíamos hecho a ojo, ¿ves? 3 menos 1. ¿Lo ven? Esas son las coordenadas del vector. Entonces, esa es la diagonal mayor, ¿sí? Esos son los vectores, es el vector diagonal. D es el vector diagonal. Vector diagonal. ¿Sí? Son las componentes del vector diagonal. 3 menos 1. Y después me pide también la diagonal, dice el vector diagonal. Diagonales. Esa es una. La diagonal mayor sería esta. Y después tenemos la diagonal menor. ¿Cuál sería la que está faltando ahí? En realidad esta sería, vamos a trazar acá otro vector. Ahí está. Y ahí tengo otro vector. Porque son dos vectores, dice las diagonales. Ese es el segundo vector que está acá. ¿Cómo obtengo ese vector? Bueno, ese vector que está acá, que es la segunda diagonal, se obtiene no sumando, sino restando. 10. Así de decir. Ese vector se obtiene restando, ¿sí? Haciendo la diferencia. No, en vez de sumar, vamos a poner diagonal menor, es restar. En realidad acá pueden restar en cualquier orden porque va a ser, digamos, el vector, no va a ser el mismo vector, pero digamos la longitud de la diagonal va a ser la misma, ¿sí? En este caso vamos a restar A menos B, ¿sí? Entonces la suma me va a dar esta diagonal, ¿sí? Y la resta me va a dar esta diagonal, la segunda diagonal, que sería eso, ¿sí? Restamos entonces. ¿Qué tenemos que restar? Las componentes del vector A, que sería, voy a borrar A, ¿borro? Borramos. Las componentes del vector A menos las componentes del vector B. 2 menos 1, pongo la componente,
menos 3 menos 2 menos 5. ¿Sí? Bueno, más o menos, ojo acá, bueno, habría que... Me tendría que dar más o menos esas componentes 1 menos 5. Bueno, entonces la diagonal mayor se va a obtener haciendo la suma. A ver, yo digo diagonal mayor, repito, le llamamos diagonal mayor y menor, pero no necesariamente lo que yo he obtenido acá. Ustedes tienen dos diagonales y en matemática le llamamos diagonal mayor a la que tiene mayor longitud y diagonal menor a la que tiene menor longitud. Entonces es una forma de llamarla solamente. Pero son diagonales en definitiva, ¿sí? Entonces una de las diagonales la obtengo haciendo la suma, ¿sí? Y la segunda diagonal la obtengo haciendo una resta. Siempre se va a obtener así, ¿sí? Bueno, y así es como queda entonces el ejercicio terminado, ¿sí? La primera diagonal tenía las componentes, bueno, ya lo he borrado, y la segunda diagonal tiene estas componentes, ¿sí? Vamos a resolver el punto 8, donde vamos a aplicar ya conceptos que ya hemos visto, que estuvimos estudiando en esta clase. En el punto 8, yo elegí el apartado B, ¿sí? Dice, dado los siguientes vectores, estos son vectores, y me dice que determine extremo u origen según corresponda. Ya hemos dicho que el origen es, este es el origen, ¿sí? Si yo tengo un vector, vamos a suponer que estemos en R2, este es el origen. El extremo es acá, el 0, 0 en este caso. Entonces, esto es el extremo y esto es el origen. Digamos, el punto, digamos, donde llega la flecha sería. Ese sería el extremo. Bueno, según corresponda. Y también dijimos, repasemos, que esto que estamos explicando vale en R2, en R3. También dijimos que si tenemos dos puntos dados, y hacemos las restas de las coordenadas, si restamos las coordenadas de los puntos, los componentes, obtenemos un vector, ¿sí? Este punto tiene coordenadas, este también. Si restamos las componentes, lo que vamos a obtener es un vector. Y según el orden en que restemos, tendremos un vector. Vamos a suponer este vector se llamará AB, si restamos B menos A, y se llamará BA si restamos B menos A, según el orden, el sentido en que vamos a restar. ¿Sí? Entonces, dado dos puntos, siempre restamos y obtenemos siempre un vector. Bueno, donde esto es el origen y esto es el extremo. Bueno, entonces, retomando el ejercicio, además que esto se lo tienen que imaginar en el 3, me da el vector PQ, que bien sabemos que se obtiene, como dijimos recién, restar a Q, le restamos P. ¿Así es? A P le restamos Q. Las componentes del vector PQ las tengo. Las componentes de Q también me da. Y lo que tengo que sacar son las componentes de P. Es decir, que lo que tengo que sacar sería la componente del origen, sería, ¿verdad? Recuerden que este es el origen y este el extremo. O sea, en este caso lo que estaría sacando sería el origen, ¿sí? Bueno. Esto, sí. Había escuchado por ahí que no se podía... Bien, entonces vamos a... Recordemos que P representa un vector en R3, ¿sí? Lo podemos expresar así, con la letra P, que ya sabemos que representa un punto esto, ¿sí? Un punto. O bien, ¿sí? Con las coordenadas, o sea, lo pueden poner también así, como quieran ustedes. Así, ¿no? O directamente ponen P, como ustedes quieran. Fíjense ahí. Bueno, entonces, sí.
Esto lo podemos ver como una ecuación. Si yo quiero encontrar este punto desconocido, lo tengo que despejar. Me sería más fácil, no sé si a usted le parece lo mismo, pasar, ya que es negativo, lo paso para acá. Lo paso a este miembro positivo. Para evitar los menos. Y este punto, este vector, ¿sí? Todo este vector va a pasar a este lado, en este miembro. Vamos a poner acá, vamos a suponer que esto es positivo, ¿no? Y lo pasamos por allá. Ahí está. Me es más fácil, ¿sí? Por supuesto que si ustedes no quieren hacer esto, bueno, pasa entonces todo este vector restando, pero recuerden que acá hay un menos y después se le cambiará el signo a todo. O sea, de las dos maneras está bien. Repito lo que hice, este P lo pasé acá, está negativo, lo puse positivo acá. Bajo esto igual y esto que es positivo paso negativo. Y restamos las respectivas componentes, la componente de X con la de X, la de Y con Y, como ustedes ya saben. 0 menos 1 sería menos 1, menos 1 menos 0 sería menos 1, y 2 menos 3 sería menos 1 también, ¿no? Menos 1, sí, ahí está. Listo, ese es el vector origen, sería en este caso, ¿sí? Desconocido, el vector el punto que me faltaba, el origen. En este caso sería origen. ¿Está bien? Es fácil, ¿o no?